Decía Einstein que la única cosa realmente valiosa es la intuición, que es la habilidad para comprender o conocer algo inmediatamente sin un razonamiento consciente. La primera referencia que tenemos de la intuición en la historia probablemente es la que ha subido de la Metamorfosis, refiriéndose a Pitágoras. Pitágoras decían que veía más que todo lo demás porque veía con los ojos del alma. Pitágoras, aparte de un filósofo, fue un líder religioso y social. Se decía que hacía milagros, que curaba enfermos, que resucitaba muertos, tenía un muslo de oro, supuestamente, podía aparecer en 2 lugares distintos, su madre también era virgen y había sido fecundada por Zeus. O sea, Pitágoras era un personaje excepcional dentro de la historia de la antigua Grecia y se decía que tenía esa capacidad para ver más allá que con los ojos del cuerpo, con los ojos del alma y relacionarse también con esos ojos con los dioses. Platón, en su visión tripartita del alma, la conocible, irascible y concupiscible, él daba más importancia a la intuición que a la razón. Decía que con la intuición es que realmente se adquiría el conocimiento mayor, cosa que Aristóteles compensaba, decía que la razón y la intuición tenían igual importancia. Con posterioridad fue Descartes también que en la filosofía le dio una gran importancia a la intuición sobre la razón. También decía que con la intuición se podía incluso llegar a comprender la existencia de Dios. Kant, por otro lado, ya puso en la historia de la filosofía un poco los límites de la intuición y decía que ninguna intuición era independiente de los órganos de los sentidos. Con posterioridad, ya en el siglo XX, la fenomenología de Husserl es la que hace imprescindible la intuición para cualquier conocimiento de la mente humana. Y es un filósofo francés, Bergson, digamos, el culmen de la visión filosófica, de la importancia filosófica de la intuición en la filosofía. La filosofía sigue aún en estos días debatiendo sobre si tiene importancia la intuición en el conocimiento humano o no. Es decir, hay filósofos, estos son libros recientes, filósofos que mantienen que hay una filosofía sin intuición y que debemos de descartar la intuición, y hay otros que defienden la intuición como una forma superior del conocimiento humano. La filosofía sigue este debate que empezó hace muchísimos siglos. En el siglo XX, el tema de la intuición pasa a la psicología. Y personas como Carl Jung le daban a la intuición una importancia en el conocimiento de la tipología de la personalidad. Wolfgang Keller, con la visión holística, gestáltica, también, y William James con las experiencias religiosas y otros más, como Alport, etc., ¿no? El primer libro que se publica sobre la psicología de la intuición es este de Dave Scott, que es un psicólogo de Oxford de los primeros años 20, de los primeros años del siglo XX, que hizo sus pinitos sobre aspectos experimentales en el estudio de la intuición. Y el libro de Tony Bastic, las dos ediciones del libro de Tony Bastic, el primero de los años 80 y el segundo de los primeros años del siglo XXI, constituyen una pequeña enciclopedia importante de todos los conocimientos de la intuición. Los conocimientos de la intuición en la psicología fueron realmente marginados durante todo el siglo XX. Cuando hace Bastic la segunda edición de su libro, revisa numerosas bases de datos que contienen más de 2.692.000 artículos con la palabra intuición. 91 llevaban la palabra intuición en su título, pero hasta finales del siglo XX, solo 24 eran estudios sobre la intuición en psicología. Se consideraba que la intuición era imposible estudiarla desde el punto de vista experimental, y 24 estudios comparados con cientos, incluso miles de estudios sobre las emociones, la memoria y otros aspectos de la psicología son llamativos. ¿Qué se sabe hasta el siglo XX de la intuición? Que hay una aparición rápida e inmediata, que son procesos preconscientes y preverbales, que están influidos por la experiencia, que dependen del contexto,
que contrastan con el razonamiento lógico, que están implicados emocionalmente, que es comprensible por medio de los afectos y de los sentimientos, que está relacionada con la empatía, asociada al egocentrismo y con sensación de veracidad, aunque pueda no ser cierta. Se discute si es una habilidad innata o instintiva o una habilidad aprendida, y se habla de que es un conocimiento directo y global, aunque puede ser incompleto, y que relaciona diferentes aspectos de la realidad y de la experiencia, y está asociado a la creatividad, a la fantasía y a los sueños. Realmente, ¿cuándo empieza a tener importancia la intuición? No es por el desarrollo de la psicología, es el capitalismo financiero el que sobreactúa o da una enorme importancia a la intuición en el desarrollo de la psicología y en el desarrollo de la demociencia. El capitalismo financiero empieza a valorar la intuición como la forma de ganar dinero, de ganar miles de millones de dinero, la bolsa tomando decisiones súper rápidas. Ya no se pueden tomar decisiones en la bolsa ni en otro tipo de mercado basándose en dosieres fundamentados y razonados con experiencia de lo que pasa con las empresas, lo que pasa con los productos de primera necesidad o lo que va a pasar con los mercados en el futuro, sino son las personas intuitivas, las personas que toman decisiones sobre muy pocos conocimientos, las que realmente triunfan. Y entonces empieza a valorarse la intuición como algo importante que hay que estudiar y hay que desarrollar simplemente para ganar dinero. ¿Qué ocurre entonces si se desarrolla la intuición dentro de la psicología? Es de este siglo. Hay uno de los estudiosos mayores de la intuición, Daniel Kahneman, obtiene el premio Nobel, es un psicólogo que obtiene el premio Nobel, obtiene el premio Nobel de Economía. Y se empiezan a publicar libros dedicados exclusivamente a los lobos del mundo financiero, a cómo desarrollar la intuición, el poder de la intuición. Se hacen seminarios a los grandes managers de las empresas en el mundo, y eso supone a la vez un desarrollo de la investigación sobre la intuición. Y marginalmente supone también la aparición de estudios sobre la intuición en la medicina, en la capacidad de desarrollar la intuición de los médicos, y cómo enseñar a los médicos a desarrollar la intuición para tomar sus decisiones adecuadas desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, y cómo enseñar a los terapeutas en psicología, en psicoterapia, a desarrollar o fomentar o considerar la variable intuición en los aspectos de la dinámica que tiene lugar en el tratamiento psicológico. Esto nos lleva en este siglo a un conocimiento de la mente humana, digamos, prácticamente amplio, en el cual se desarrolla, por un lado, una mente humana racional y, otra parte, una mente humana intuitiva. Una mente humana intuitiva que comienza muy precozmente, a diferencia de una mente humana racional que empieza en la infancia con posterioridad. Y también en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad la mente intuitiva la compartimos con los animales, mientras que solamente después del desarrollo del lenguaje y la conciencia reflexiva, es decir, hace 250.000 años, por lo menos, se empieza a desarrollar la mente racional reflexiva que es propia de los seres humanos. Incluso los estudios neurocientíficos destacan que la mente intuitiva tiene unas infraestructuras cerebrales distintas a la mente racional reflexiva. En los estudios de este siglo se utilizan otras terminologías para referirnos a la mente intuitiva y a la mente racional. De la mente intuitiva se habla de la mente implícita, experiencial, asociativa, automática, holística, heurística o simplemente sistema 1, y para referirnos a la mente racional se habla de explícita, reflexiva, normativa, controlada, analítica, sistemática, sistema 2. ¿Qué características tienen ambos sistemas? ¿Qué características tienen? El intuitivo afronta y resuelve automáticamente los problemas de la vida cotidiana aprendidos
por la experiencia. Y el racional afronta y resuelve los problemas por razonamiento consciente. El intuitivo está orientado egocéntricamente y hedonísticamente a mantener la autoestima de las personas, mientras que el racional está orientado a la realidad. El intuitivo es preconsciente, pasivo, y el racional es consciente, intencional, activo. Automático el intuitivo, controlado y voluntario el racional. Global, holístico, paralelo, el intuitivo, analítico y secuencial el racional. El intuitivo requiere poco esfuerzo o ningún esfuerzo cognitivo, mientras que el racional requiere esfuerzo cognitivo. El intuitivo es poco verbal, la diferencia del racional que es verbal. El intuitivo codifica la realidad en imágenes concretas, en metáforas y en narrativas, y el racional codifica la realidad en símbolos abstractos, en palabras y números. El intuitivo supone un aprendizaje implícito e informal de la experiencia, mientras que el racional es un aprendizaje explícito y formal. El intuitivo es rápido, más orientado al resultado, a la acción inmediata e impulsivo, mientras que el racional es lento, indolente, deliberativo, más orientado al proceso y también a la acción diferida. El intuitivo funciona por conexiones asociativas, mientras que el racional funciona por relaciones de causa-efecto. El intuitivo está vinculado a las emociones, a los deseos y a los temores, mientras que la mente racional no está directamente vinculada a las emociones. La mente intuitiva está relacionada con la inteligencia emocional e interaccional, mientras que la mente racional está relacionada con la inteligencia analítica. El intuitivo es independiente del coeficiente de inteligencia, mientras que la razón es dependiente del coeficiente de inteligencia. El intuitivo está contextualizado y el otro es descontextualizado y abstracto. La intuición está derivada de experiencias, sentimientos y creencias, mientras que la razón está derivada de la valoración consciente de los acontecimientos. La intuición está organizada en representaciones aisladas de contextos específicos, mientras que la mente racional está organizada en principios o contextos generales. La intuición tiene una validación autoevidente e ilusión de incertidumbre, mientras que la racional requiere justificación por la lógica y la evidencia. Las intuiciones son resistentes al cambio y cambian por experiencias repetidas e intensas, mientras que la razón cambia rápidamente con la velocidad del pensamiento. El estudio de las relaciones entre los dos sistemas, entre la intuición y la razón, está en sus comienzos. Generalmente interacciona bien conjuntamente. La intuición puede inducir, persuadir, prejuiciar, confundir, confabular o autoengañar a la razón. Y la razón respalda, controla, focaliza, atenúa o inhibe a las intuiciones. Ambos sistemas pueden estar disociados y en conflicto. Recientemente, Seymour Epstein, que es uno de los estudiosos de la intuición más importantes en la actualidad, ha desarrollado toda una teoría de la personalidad basada en las intuiciones. Probablemente el estudio de las intuiciones continuará exponencialmente a lo largo de este siglo. ¿Pueden las intuiciones ayudarnos a entender los delirios? Entendemos los delirios como la visión o interpretación singular y no consensuada de la realidad y la identidad de la persona que los vive. Los delirios existen, se conocen desde la antigüedad. Ya se conocen en el mundo greco-latino, se conocía como fanaticismo, paranoia, parafrosinia. Luego se desarrollan fundamentalmente con el comienzo de la psiquiatría asilar en Francia, que dedican mucha importancia a los diversos tipos de delirios. Y dentro del mundo europeo, la persona que más importancia le dio a los delirios, o que desarrolló mucho el estudio de los delirios, fue Jasper. Este libro de psicopatología general que veis aquí es un libro que ha influenciado a la psiquiatría del siglo XX, sobre todo a la mediados del siglo XX en toda Europa. Fue un libro de psicopatología general gigantesco, una especie de Biblia de la psicopatología general, que escribió Karl Jasper sin haber visto enfermos. Karl Jasper tenía un problema pulmonar
tenía una bronquiectasia desde la infancia y prácticamente estuvo en clínicas durante a lo largo de mucho tiempo de su infancia y de su adolescencia. Él era hijo de un banquero alemán y en ese periodo de enfermedad y de convalecencia pues consiguió estudiar filosofía y luego estudiar medicina, recomendado por el médico que le trataba de los problemas pulmonares, que le llevaban tiempo de cama en esa época, tiempo de cama y estar en casa, pues consiguió que le aceptasen en la clínica de Heidelberg. Entonces, ahí él no podía atender a la clínica porque se cansaba, se agotaba, tenía disnea, no podía atender a los enfermos y le indicaron que fuese a la biblioteca, que lo organizase, etc. Y trabajar en la biblioteca, solo tenía acceso a las historias clínicas y recayó, en el año 11 o por ahí, recayó. Y entonces Kraepelin había escrito un libro, Manual de Psiquiatría, que fue muy importante en los comienzos del siglo XX, y la misma editorial le encargó a Jasper si podía escribir un pequeño manual de psicopatología, y acabó escribiendo un manual de psicopatología de casi 1000 páginas, pero sin haber visto enfermos directamente nunca. O sea, él se prácticamente incorporó la fenomenología, tenía la experiencia propia de ser enfermo y, por tanto, incorpora la visión personal del enfermo en una parte importante de la psicopatología, pero no tuvo experiencia clínica y todos los psiquiatras de los años 60, 70, 40 han aprendido de esta psicopatología curiosamente, ¿no? El único libro que habla de la intuición en el siglo XX, de la intuición y los delirios, es este libro de Targolat. Es un libro excepcional, por lo curioso. Targolat, francés, fue un discípulo de Bergson y le da a la intuición una importancia excepcional en los delirios. Él hace su definición de la intuición delirante, que es un juicio que surge repentinamente y espontáneamente en la conciencia, fuera del control de la voluntad y de una manera incoercible, sin ningún intermediario psicosensorial o intelectual, sintético y directo, completo en su conjunto, que se impone como una evidencia inmediata o independiente de toda prueba. Si veis, esto no es la definición de la intuición delirante, es la definición de cualquier intuición. Él distingue diversos delirios, delirios intuitivos puros, delirios de predominio intuitivo, delirios de comienzo intuitivo, y en este libro pues, publica numerosos casos de delirio que de alguna manera asocia con la intuición. Es un libro curioso, peculiar, porque no hay ninguna corriente posterior, ni en la Francia ni en Europa, que haya seguido trabajando en ese tema. Curiosamente, Targolat, el psiquiatra francés, trabajaba en Saint-Anne, en el mismo sitio donde trabajaba Jacques Lacan. De hecho, los dos eran compañeros de trabajo y 2 años después, pues de Targolat del año 31, en el 33, Lacan publica su tesis de la psicosis paranoide, que no tiene nada que ver con Bergson, sino más bien se fundamenta en Jasper. Lacan, que es compañero de hospital, no cita para nada a Targolat, Targolat no cita a Lacan en el resto de su vida, y curiosamente se presentan los dos a una oposición de jefes de servicio en Saint-Anne, la gana Targolat y la pierde Lacan, y de Lacan se pasa a la práctica privada a partir de esa historia. En el siglo XX hay algunos buenos libros, como el de Munro, dedicado a los delirios, en los cuales se va conociendo qué características tienen en general los delirios. El grado de convicción y de certeza subjetiva, la corregibilidad o resistencia al cambio, todas las variables de los delirios. El sujeto controla o verbaliza la comunicación de su delirio, la congruencia que puede tener el delirio con el comportamiento del sujeto, la ausencia de consenso con las personas que le rodean y el grado de verosimilitud del delirio, que es muy fácil cuando el sujeto tiene delirio fantástico y habla de que es un extraterrestre, pero que muchas veces no es tan claro, ¿no? Un caso, ejemplo de que las cosas a veces no son tan claras, es el de Hemingway. Hemingway, en los últimos años de su vida,
ingresó varias veces en la Clínica Mayo porque decía que le perseguía el FBI. Siempre estaba viendo personas que le seguían, coches que le seguían, y estaba absolutamente convencido que el FBI le seguía. Cuando ingresaba a la Clínica Mayo le ponían electroshock y le daban de alta. Salía medio groggy, al cabo de un cierto tiempo de nuevo decía, es que me está persiguiendo el FBI, yo les veo, tal. Volvía a ingresar, volvían a poner electroshock y así varias veces, hasta que un día salió y se pegó un tiro. Curiosamente, 20 o 30 años después, se desclasifican los documentos de la CIA, del FBI, y resulta que el FBI estaba siguiendo a Hemingway desde los años 50. Se ve con todo tipo de detalles los movimientos, todo lo que seguían de Hemingway, lo que hacían, lo que no hacían, y hay informes hasta del último ingreso que decían, este hombre ya no es ningún tipo de peligro, porque está hecho una guerrera. Otras características de los delirios son la significación interpersonal y biográfica, la expresión en relación al sujeto con personas o personajes significativos, o el grado de desarrollo, extensión e interferencia que tiene el delirio en la vida habitual. En este mundo, la confianza es escasa generalmente en la sociedad, por lo cual probablemente es fácil el desarrollo de los delirios. En el mundo de la psiquiatría dinámica se han publicado unos pocos libros, pocos. Nosotros hemos traducido este de la psicoterapia y el proceso paranoide de Messner. Y más recientemente, los que están más interesados en el estudio del delirio son los cognitivistas. De hecho, Freeman, Philippa Garrett, estos han estado en los cursos de esquizofrenia en Madrid y son, digamos, el grupo con la perspectiva que está estudiando más los delirios. Hay otros enfoques aislados de los delirios, como el que tuvo García del Pino en su tiempo, y otros más. Pero en el momento actual nos preguntamos qué son los delirios, dentro de qué categoría psicológica podemos meter los delirios. ¿Son creencias irracionales? ¿Son juicios falsos, errores? ¿Son percepciones distorsionadas? ¿Interpretaciones equivocadas de la realidad? ¿Imaginaciones? ¿Son sentimientos o emociones? ¿Son una mezcla de todas o son una categoría psicológica especial? Un tema que me pregunto es si se generan los delirios a partir de las intuiciones. Porque fijaros las similitudes enormes que tienen las intuiciones y los delirios. Las intuiciones y los delirios son autoevidentes. Generan la ilusión de certidumbre. Vivirlos es creerlos. No necesitan ser verdad. Son resistentes al cambio. Cambian solo con experiencias repetidas e intensas. Ambos son dependientes de las experiencias vividas y están vinculados a contextos específicos. Producen impresiones, sentimientos e inclinaciones que pueden convertirse en creencias, actitudes o intenciones. Y se desarrollan con poco o ningún esfuerzo por conocimiento directo que no precisan de ninguna justificación. Tanto las intuiciones como los delirios crean pautas coherentes de ideas activadas en la memoria asociativa, con generalizaciones amplias exagerando la consistencia emocional, el efecto halo, de esto, si fulanito me persigue, todos los que se relacionan con él me persiguen también y otras cosas por el estilo. Se saltan a las conclusiones con pocos datos, tanto los delirios como las intuiciones. Suprimen dudas, rechazan la ambigüedad e ignoran la evidencia ausente. Infieren inadecuadamente las relaciones causales con correlaciones ilusorias, considerando las coincidencias como significativas. Y están muy asociados a las emociones, a los deseos y temores, con fuertes componentes empáticos, identificaciones, proyecciones o atribuciones, orientados hedónicamente y a construir y mantener una imagen y autoestima aceptable para el sujeto. ¿Qué puede diferenciar las intuiciones de los delirios? Las intuiciones abordan de forma continua y automática y rápida las dinámicas de la vida cotidiana de las personas con identidades o subidentidades más o menos integradas. ¿Pueden los delirios basarse en las intuiciones con las que afrontan sus dinámicas conflictivas las personas con identidades o subidentidades más o menos fragmentadas?
Partiendo de la concepción de la identidad como una identidad múltiple, era que todos los aspectos de nosotros mismos forman un conjunto, la identidad corporal, cultural, educativa, política, religiosa, racial, sexual, afectiva, etc., forman un conjunto de subidentidades que más o menos se integran generalmente. Una persona sana se integran formando una única identidad. Desde el punto de vista de la psicosis solo nos interesa subrayar pocas identidades. Una, la identidad aceptada, otra es la identidad oculta o rechazada y la diferencia entre identidad ideal y grandiosa, todas ellas formadas a lo largo de la vida en torno a los introyectos de las relaciones significativas. Las relaciones sociales y la biografía en la configuración de la identidad y de las subidentidades. Las experiencias, valores y aspectos de sí mismo positivos a lo largo de nuestra vida son aceptados, admirados y deseados, forman parte de la identidad aceptada, de nuestra identidad aceptada. Las historias negativas se hacen ocultas o secretas. Y aquellos otros aspectos inaceptables, rechazables, humillantes, culpables y vergonzosos deben permanecer en el olvido y forman parte de la identidad rechazada. Habitualmente las crisis biográficas que podemos sufrir son cambios cualitativos, negativos y dolorosos que amenazan a nuestra identidad en la unicidad, continuidad, autonomía y autoestima y nos hacen adquirir una identidad vulnerable, en la cual se pierde un poco la integración habitual de las subidentidades. Cuando esta identidad vulnerable sufre un fracaso de la defensa o estrategias para salvarla, que son las estrategias habituales, los mecanismos de defensa habituales, los mecanismos de afrontamiento, entonces la identidad se colapsa. Una de las salidas del colapso de la identidad es la crisis psicótica, que es un tipo de crisis de identidad con proyección delirante, con extinción o fragmentación de la estructura, que generalmente produce alucinaciones, y con regresión cognitiva, que nos lleva al pensamiento mágico. En estos casos, digamos, las subidentidades rechazadas adquieren un dominio dentro de la identidad del sujeto, sobre la identidad aceptada. Los introyectos significativos normalmente están asociados a experiencias psicóticas de control, apoyo y consuelo, generalmente alucinatorias, personas que oyen las voces que les ayudan, que les llaman, etcétera, o que les controlan o les mandan. Las experiencias psicóticas de vigilancia y persecución están relacionadas con el dominio de las identidades rechazadas y ocultas. Y en otro caso, la compensación con una identidad psicótica grandiosa de las experiencias vividas. Normalmente, el sujeto psicótico no necesita tener todas estas experiencias, puede exclusivamente tener un cuadro delirante, puede tener un cuadro delirante con experiencias alucinatorias o puede tener un cuadro delirante no solamente con experiencias alucinatorias, sino también con pensamiento mágico. Los delirios son la expresión de la relación de los sujetos con personas o personajes significativos. De la identidad ideal surgen los delirios querulantes, erotomanía, delirios grandiosos, religiosos o mesiánicos. De la identidad rechazada surgen los delirios de referencia, vigilancia, persecución, descalificación, delirios de culpa, ruina, celos. Y de los introyectos significativos en general, los delirios de control, negación, somático, misidentificación, apoyo o consuelo. Hay una continuidad entre la autoimagen, el autoengaño y los delirios. La autoimagen, digamos, es lo habitual del sujeto, el autoengaño es, digamos, un mini delirio o el delirio es un gran autoengaño. En la identidad vulnerable generalmente está asociada al autoengaño, mientras que la identidad psicótica está asociada a los delirios. Y en la autoimagen, las intuiciones que explican o resuelven la crisis. Normalmente en una situación de crisis hay una hiperreflexividad del sujeto, que rumia la situación en la que está viviendo, tratando de entenderla o tratando de encontrar las causas y las soluciones a su crisis biográfica.
En los años 60 o 70, sobre todo en universidades americanas, se estudió mucho el autoengaño. Era la época, digamos, de la guerra de Vietnam, la lucha contra la hipocresía social, la necesidad de transparencia y de sinceridad, etc. Hubo bastantes publicaciones sobre cómo nos autoengañábamos. En este momento lo que predomina no son libros sobre el autoengaño, sino sobre el engaño, cómo engañar unos a otros con las noticias falsas, etc., ¿no? Pero en esos años había un cierto interés en una situación de coherencia, transparencia y veracidad. Hubo un solo libro, se ha publicado hasta la actualidad, que relaciona el delirio con el autoengaño. Desgraciadamente, la mayoría de las personas que lo escriben, esto fue un simposio australiano de hace 8 años, pero prácticamente las 3/4 partes son filósofos sin experiencia clínica y la otra 1/4 parte son psicólogos experimentales con poca experiencia clínica, con lo cual es un libro que carece casi de una visión clínica de los delirios y habla de los delirios por referencia de otros libros, ¿no? El autoengaño, como el delirio, carece también de consenso intersubjetivo, pero el sujeto que se autoengaña tiene más control y lo que piensa de sí mismo tiene más verosimilitud y congruencia y menor grado de convicción que los delirios y menos resistencia al cambio que los delirios. El conflicto lleva al autoengaño. La identidad aceptada sigue siendo dominante. Es una identidad vulnerable, pero sigue siendo dominante. En cambio, en el delirio, las otras identidades ocultas, rechazadas y grandiosas se hacen dominantes y el delirio es la expresión de las mismas. El autoengaño y el delirio pueden ser revaluadores o devaluadores. La gente no siempre se autoengaña diciendo que soy muy chachi, muy estupendo y tal. Hay gente que se autoengaña pensando que es una birria. Veis muchas mujeres maltratadas que se autoengañan con una visión lamentable y negativa de sí mismas. O líderes políticos que se autoengañan diciendo que su líder es un señor maravilloso y prácticamente inexistente y tal, porque lo que necesitan es la aceptación de su líder mesiánico o lo que sea, para conseguir seguir medrando dentro de la política, ¿no? A veces las estrategias y los mecanismos que utilizan son los mismos dependiendo del contexto de las relaciones significativas y en identidad creciente. Los mecanismos son exactamente los mismos que producen el autoengaño y los delirios. La negación, disociación, ilusión, desatención, amnesia, retribución, revaluación, etc. Muchas veces de la autoimagen el sujeto se autoengaña y posteriormente desarrolla un delirio. Y otras veces lo que ocurre es que el sujeto se autoengaña y cuando hay episodios o situaciones o contextos en que le devuelven la irrealidad del autoengaño, acaba desarrollando un delirio. El autoengaño y el delirio, con las crisis, hay una regresión cognitiva de la mente racional en las subidentidades conflictivas. La autoimagen está todavía dentro del mundo de la mente racional, la lógica formal. El autoengaño ya pertenece un poco a un mundo de la lógica operacional y, en cambio, el delirio y la psicosis pertenecen a fases del egocentrismo perceptivo y a un predominio de la mente intuitiva, que a la primera impresión salta rápidamente a las conclusiones con evidencias limitadas, suprime las ambigüedades y las dudas y prescinde de argumentaciones. Se guía por las emociones, construye historia lo más coherente posible, buscando datos compatibles que confirmen dicha historia. Los estudios e investigaciones futuras sobre los delirios deben desplazarse de las ciencias lógicas. Hay una gran cantidad que estudia los delirios pasando de la lógica, son racionales, son irracionales, etc. Y con el futuro del estudio de los delirios tiene que basarse en las ciencias heurísticas, que son las que estudian las intuiciones. Porque si las intuiciones son automáticas, rápidas y muy influyentes, guiando a las personas en la vida cotidiana, también se adelantan, arrastran o superan a la razón cuando éstas buscan solución a sus conflictos. Pues nada más, muchas gracias.